Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Hemos dejado algún minuto de cortesía para que la gente vaya pudiendo entrar en la sala, aunque ya vemos que somos cerca de 70 personas los que vamos entrando, mientras hago esta pequeña presentación de la webinar de hoy, que recuerdo el título de la misma, es el de modelos predictivos para la ayuda en la toma de decisión en el control de plagas y enfermedades en cultivos en general. A lo mejor nos ceñimos a algunos más que otros, pero bueno, la idea es que conozcamos estas herramientas, estos modelos matemáticos, que en definitiva yo creo que todos somos conscientes de que son o pueden ser de una gran utilidad, sobre todo para predecir si una plaga o una enfermedad se va a producir, determinar el momento idóneo para realizar si hay que realizar algún tratamiento fitosanitario. Incluso pues, existen modelos que nos indican para cuando se está haciendo control biológico por inundación o acumulativo, pues las mejores fórmulas o cuándo puede ser el mejor momento de hacer la suelta del bicho en cuestión, o del artrópodo, por decir algo. En el tema de enfermedades, evidentemente, pues todavía más importante aún, porque en ocasiones puede que no se den las condiciones, las condiciones climáticas para que el hongo evolucione, o lo contrario, hay veces que las condiciones climáticas son muy favorables por temperaturas, por cuestiones de humedad, y en estos casos pues es importante conocer bien el primer momento de hacer el tratamiento para luego tener que evitar tratar cualquier enfermedad cuando, digamos, ya es por un lado, ya se encuentra en una fase avanzada y que luego resulta complicado al final realizar el control de cualquier enfermedad. Bueno, vamos a conocer algunos de estos modelos epidemiológicos que, como digo, está pensado para mejorar el control de plagas y enfermedades. En definitiva, hacer un buen uso de estas herramientas pues va a permitir pues, esta fórmula de intentar reducir en la medida de lo posible el uso de fitosanitarios. Y al final hay que utilizarlos, pues que sabemos que hay que utilizarlos porque no tenemos más remedio y hay que, en este caso, proteger el cultivo. Bueno, para ello vamos a contar esta tarde con tres grandes profesionales, dos de ellos que vienen del mundo de la academia y Miguel Martínez, que también iremos presentando cada vez que vayamos entrando, que viene desde la empresa, ¿no? La empresa, como hablábamos en el previo, pues al final las empresas están utilizando cada vez más estas herramientas, esta información, estos estudios de investigación que se transforman en estos modelos matemáticos que ayudan en la gestión del control de plagas y enfermedades. Bueno, para ello vamos a empezar con la ponencia de Ángel Plata, con el título Implementación de modelos de grados guía para optimizar la gestión de insectos plaga. Perdón. Él es técnico de investigación y desarrollo de Traxa, pero lo importante de Ángel es que se ha formado o ha trabajado en el IBIA. Él es doctor en entomología por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado la mayor parte de su actividad, como digo, en el IBIA, donde ha trabajado en el desarrollo de estrategias de control biológico de plagas desde diversos enfoques, principalmente en los cultivos de cítricos y caqui. También ha realizado estancias en otros centros de investigación, como el CSIC y el Centro de Ecología Funcional de la Universidad de Coimbra, donde ha estudiado otros sistemas. Pues sin más, vamos a darle paso a Ángel para que exponga su ponencia. Recordar que va a tener 20 minutos para poderla exponer. Ángel, nada, quedamos a tu disposición. Muy bien, muchas gracias Carlos por la presentación. Bueno, como él ha dicho, mi charla, voy a compartirla, ¿vale? Vale, Ahora, ¿me veis bien? se ve perfecto. Vale. Pues como ha dicho Carlos, vale.
En esta jornada voy a hablar de cómo podemos optimizar la gestión de insectos plaga a través de la generación de modelos de grados día. Y bueno, pues para ello, primero voy a hacer una breve introducción a estos modelos. Pues primero explicar que los insectos, a ver si puedo quitarme esto, que los insectos son animales ectotermos, es decir, que son animales de sangre fría, y poiquilotermos. Esto quiere que no son capaces de generar calor interno mediante procesos metabólicos, como podemos hacer los animales de sangre caliente, y por lo tanto su temperatura fluctúa en conjunto con la temperatura ambiental. Esto se traduce en que la temperatura del entorno afecta de forma crítica al desarrollo y supervivencia de los insectos. Cada insecto tiene unas necesidades de temperatura diferentes. La mayoría de especies se puede desarrollar en un rango de entre 15 y 27 grados, que sería un rango, digamos, estándar, pero por encima y por debajo de estos rangos más normales tendríamos respuestas muy específicas para cada especie, incluso para cada estado de desarrollo de cada insecto. Por un lado, cada especie de insecto tiene un rango de temperatura de supervivencia, que bueno, en este gráfico podéis ver en lo que es en la línea discontinua. Y bueno, podéis ver cómo tiene unos umbrales inferiores y superiores de temperatura, a los cuales la tasa de mortalidad se incrementa, y una temperatura óptima de supervivencia, a la cual pues no hay apenas mortalidad. Y por otro lado tenemos el rango de temperatura de desarrollo, que en este gráfico lo veis en una línea continua, que como veis es el rango al cual el insecto puede crecer, es decir, puede pasar de un estado de desarrollo a otro. En esta gráfica podéis ver cómo la velocidad de desarrollo depende de la temperatura, es decir, el tiempo en el que el insecto necesita para pasar de un estado a otro, teniendo una temperatura media, una temperatura óptima para el desarrollo y una temperatura máxima. Lo interesante aquí es que, bueno, como ya he dicho, los umbrales de temperatura son específicos, y esta respuesta específica para cada insecto y estado de desarrollo se puede, digamos, evaluar a partir de estudios de laboratorio, teniendo a los insectos a diferentes temperaturas y midiendo el tiempo en el que tardan de cambiar de estadio. Estos estudios permiten obtener la temperatura mínima y la óptima para el desarrollo, y lo interesante aquí es que se da de forma general una correlación lineal entre la temperatura y la tasa de desarrollo dentro de este umbral entre la temperatura mínima y la temperatura óptima. Esto hace que el tiempo de desarrollo de los insectos sea fácilmente predecible en función de la temperatura, ya que este desarrollo se completa cuando se alcanzan unas determinadas unidades térmicas independientemente del tiempo transcurrido. Las unidades térmicas necesarias para completar un estado fenológico se conocen como integral térmica, que suelen expresarse en grados día, y seguramente os suenen porque no solo se usan en insectos, se usan también para predecir, por ejemplo, el estado fenológico de los cultivos. Y estos grados día serían la cantidad de calor que se acumula por encima de una temperatura base específica según cada organismo durante un periodo de 24 horas. Esta integral térmica lo que nos permite es predecir el estado fenológico de los insectos, es decir, los momentos en los que cada insecto alcanzará etapas de desarrollo específicas, como por ejemplo, pues, la emergencia de adultos. Y con esta integral térmica se pueden construir modelos de fenología, que también conocemos como modelos de grados día, que pueden ser muy útiles dentro de lo que es la gestión de plagas para identificar, por ejemplo, como ya ha comentado Carlos, los momentos óptimos para algunas prácticas de manejo, ya sea tratamientos químicos o liberaciones de enemigos naturales, técnicas de monitoreo, etc. Para construir un modelo de grados día tenemos que seguir ciertos pasos que están relativamente estipulados por la bibliografía, y en la charla de hoy yo los voy a ir desarrollando utilizando como modelo una especie concreta que es Pseudococcus longispinus. Muchos ya la conoceréis, es una especie de cotonet que se ha convertido en la plaga principal en el cultivo del caqui, y en el que yo me he centrado más en los últimos años.
Bueno, pues en este trabajo que hemos realizado en el IBIA en los últimos años, pues uno de los objetivos era desarrollar un modelo que nos permitiera predecir cuándo se iban a dar los momentos clave de la plaga para poder desarrollar mejores estrategias de control. El primer paso para construir estos modelos de grados día es monitorear la fenología del insecto. Para ello, pues tenemos que seleccionar una o varias parcelas y muestrearlas frecuentemente con una frecuencia mínima de 2 semanas, idealmente, y pues como mínimo durante 2 años para tener datos consistentes. Lo que obtenemos lo que haríamos sería muestrear esta parcela cada 2 semanas y, digamos, seguir las poblaciones de la plaga, no solo la abundancia, que en esta gráfica podéis ver en la línea roja, sino lo más importante, la estructura poblacional. Como veis aquí, tenemos en colores más claritos lo que sería la proporción de ninfas jóvenes y en colores más oscuros la proporción de hembras adultas. Eh, Esta gráfica lo que nos dice es que el cotonet tiene 3 picos de ninfas jóvenes y por otro lado 2 picos de adultas. Estos momentos fenológicos son clave, por ejemplo, en el caso de los picos de ninfas jóvenes, porque los cotonets son sensibles a los insecticidas, sobre todo cuando son ninfas de primer y segundo estadio. Por lo tanto, predecir estos picos de ninfas jóvenes es clave para saber cuándo hay que realizar los tratamientos. El siguiente, bueno, con este primer paso, lo que hemos obtenido es el momento. Después tendríamos que determinar unos umbrales de temperatura adecuados para nuestro insecto plaga, y para ello tenemos que realizar ensayos de laboratorio o bien basarnos en estudios de laboratorio si tenemos la suerte de que nuestra plaga, como en el caso de Pseudococcus longispinus, ya ha sido muy estudiada y tenemos datos para ello. En el caso del Pseudococcus longispinus sabemos que su temperatura mínima de desarrollo es de 8 grados y su temperatura óptima de desarrollo es de 27 grados. El siguiente paso sería seleccionar una fecha de inicio para la acumulación de grados día, que en el caso del hemisferio norte se toma generalmente el 1 de enero por varias cuestiones. Primero, porque en enero se suelen alcanzar las temperaturas mínimas, por lo tanto, digamos que la mayoría de insectos están en un estado relativamente homogéneo, porque están hibernando o, digamos, con la actividad bastante ralentizada. Y bueno, también se coge el 1 de enero por un tema de convención práctica, ya que se ha adoptado de forma estándar como criterio unificado, porque pues, básicamente es más fácil de seguir. El siguiente paso sería tener un registro diario de la temperatura ambiente en la parcela, donde hemos estudiado la fenología de nuestro insecto plaga. Para ello tenemos varias opciones. Una sería basarnos en estaciones climáticas que, si tenemos la suerte de que haya estaciones cercanas a la parcela de estudio, o por otro lado, podríamos registrar lo que es la temperatura en la parcela, idealmente dentro de lo que es la copa del árbol o donde el insecto plaga se esté desarrollando, porque pues, pueden darse microclimas que una estación climática estándar no nos registre. Una vez tenemos este registro diario de la temperatura media o la temperatura máxima y mínima en la parcela, eh, lo que tendríamos que calcular es el número de grados día que se acumulan cada día. Para ello, los grados día acumulados por día serían la temperatura media en grados menos la temperatura base del insecto plaga en cuestión, que sería la temperatura mínima de desarrollo. En nuestro caso, como ya os he comentado, tenemos que Pseudococcus longispinus tiene una temperatura mínima de desarrollo de 8 grados. Y lo ideal es que también consideremos que hay una temperatura óptima de desarrollo. En el caso del Pseudococcus longispinus ya he dicho que es de 27 grados, a partir del cual el desarrollo también se ralentiza. Con estas curvas de velocidad de desarrollo que habíamos obtenido en el laboratorio, tendríamos una tabla de grados día que acumularía cada día en función de la temperatura media de ese día y de la temperatura de desarrollo de nuestro insecto.
Por ejemplo, en el caso de Pseudococcus longispinus, si tenemos un día con unos 27 grados, los grados día que se acumularían serían 19 grados día, que serían 27 menos los 8 grados día, que es su temperatura base. Un día con una temperatura media de 20 grados acumularía 12 grados día. Y si excediéramos la temperatura media de 27 grados, cada grado por encima se restaría de esos 19 grados día óptimos. Esto parece ahora a lo mejor un poco complicado, pero realmente es súper sencillo. Y lo que obtendríamos sería básicamente unos grados día acumulados cada día del año en función de la temperatura media. Con esta tabla, lo que, lo que ya podemos construir es una curva de grados día acumulados para cada uno de los años en los que hemos estudiado la plaga. Con esta curva podemos estimar el total de grados día acumulados hasta el momento fenológico de interés. ¿Cuáles son nuestros momentos fenológicos de interés en el caso de Pseudococcus longispinus? Pues por un lado tenemos los picos de ninfas jóvenes. Como veis, se alcanzaron 3 picos, ambos años de estudio. Y por otro lado tenemos los picos de adultas, que como veis se alcanzaron 2 picos cada año de estudio. Lo que hacemos es estimar el número de grados día que se requirió para que la plaga alcanzara el primer pico de ninfas y el tiempo entre los diferentes picos de ninfas. Y por otro lado, los grados día entre los picos de ninfas y los de adultas. De estos datos ya podemos obtener información que puede ser aplicada para mejorar el manejo de Pseudococcus longispinus. Sabemos, por ejemplo, que las ninfas son las más susceptibles a los insecticidas, como ya he dicho, sobre todo las ninfas de las 2 primeras generaciones, ya que la tercera generación se da en el momento de la cosecha, cuando ya no se podrían aplicar insecticidas. Y con nuestro modelo hemos estimado que los grados día necesarios para alcanzar estos picos de ninfas, que nos indicarían el momento idóneo para la aplicación de insecticidas, se darían a los 1200 y a los 2100 grados día. Por lo tanto, simplemente teniendo un registro de la temperatura media diaria en nuestra parcela, podemos saber cuándo se dan estos picos de ninfas y hacer los tratamientos en el momento óptimo. Para ello podemos tomar datos climáticos en nuestra parcela o bien usar estaciones climáticas cercanas cuando las haya. La red de vigilancia fitosanitaria hace esta labor en algunas zonas, para la cual se construye la curva de grados día y se va actualizando. Entonces, si tenemos la suerte de que tenemos una parcela cerca de una de estas zonas que sigue la red de vigilancia fitosanitaria, pues podemos simplemente ir actualizándonos y seguir estas recomendaciones. Si no, pues lo ideal sería tener los datos climáticos de nuestra parcela o una estación climática cercana e ir construyendo nuestra curva de grados día para saber cuándo se alcanzan estos grados día en los que sería. Y por otro lado, esta información se puede utilizar no solo para tratamientos químicos, sino también para algunas estrategias de control biológico. Por ejemplo, los parasitoides de cotonés del género Anagyrus, que son los más eficaces, por ejemplo, contra Pseudococcus longispinus, suelen parasitar a las adultas del cotonés. Entonces, a diferencia de los insecticidas, que son eficaces contra las ninfas jóvenes, si hiciéramos liberaciones del parasitoide, tendríamos que hacerlas cuando son abundantes o hay picos de adultas. Que en esta gráfica pues las tendríais marcadas, digamos, en la línea esta amarilla-marrón. Pues en el caso de que siguiéramos esta estrategia, simplemente nos tendríamos que adaptar a los grados día que se necesitan para llegar a esos picos de adultas. Y finalmente, otro uso que le podemos dar a los modelos de grados día es el de predecir los efectos del cambio climático. Ya sabéis que hay una tendencia de incremento de temperaturas en la mayoría de partes del planeta, especialmente en la cuenca mediterránea. Y por lo tanto, generar modelos que ayuden a predecir el efecto de estos cambios es muy importante para poder anticiparnos y tomar las medidas adecuadas. En el caso de nuestra parcela de estudio con Pseudococcus longispinus, esta es la dinámica de temperatura media a lo largo de los 2 años en los que hicimos el seguimiento. Y lo que hicimos fue simular otros escenarios para evaluar el efecto que tendría el cambio climático sobre la fenología de la plaga. Por un lado,
generamos un escenario que representaría el pasado reciente, con una temperatura media de 1 grado menos, que estaría basado en los datos históricos en la zona de estudio. Y por otro lado, generamos dos escenarios futuros, uno a medio plazo, con la temperatura que está pronosticada para el periodo entre 2040 y 2060, que es de 1,5 grados más. Y por otro lado, un escenario a largo plazo con el escenario que se ha pronosticado para 2080-2100, que sería un aumento de 3 grados de temperatura media. Para cada uno de estos escenarios generamos una curva de grados día acumulados teniendo en cuenta los umbrales de temperatura de Pseudococcus longispinus. Con esto podemos estimar el efecto que tendrían estos cambios de temperatura sobre los momentos en los que se alcanzan los momentos fenológicos clave, como por ejemplo los picos de ninfas. Cosas interesantes que encontramos, pues por ejemplo, que en el escenario del pasado reciente, cuando la temperatura media era de 1 grado menos, el último pico de ninfas se daría 40 días más tarde, que se da en la actualidad. Por lo tanto, esta tercera generación, que ahora aparece justo antes de la cosecha, aparecería pues ya cuando parte del fruto se hubiera cosechado. Por lo tanto, el incremento de temperatura de estos últimos 20 años puede haber sido un factor que haya agravado los daños que causa el cotonete en el cultivo del café, sobre todo esta tercera generación. Por otro lado, encontramos que en el escenario futuro a medio plazo, en el que, como he dicho, se supone que habrá 1,5 grados más de temperatura media, el tercer pico de ninfas se daría casi 2 meses antes que se da actualmente. Esto quiere decir que la tercera generación, que es la más abundante y la que más daños causa, se desarrollará 2 meses más en el cultivo. Esto se traduciría en un incremento de daños muy notable. Y finalmente, en el caso del escenario futuro a largo plazo, entre 2080 y 2100, cuando se supone que habrá 3 grados más de temperatura media, eh, habría riesgo de una cuarta generación antes de la cosecha, lo cual podría hacer que las poblaciones se incrementen de forma exponencial y ya tener consecuencias totalmente catastróficas sobre los daños. Eh, Hay que tener en cuenta también que estos son modelos teóricos, son muy simplistas, solo estamos considerando al cotonet y obviamente si tuviéramos estos cambios bruscos de temperatura también habrá efectos sobre la planta y también sobre otros niveles tróficos, por lo tanto, pues al final todo el sistema variará. Pero bueno, sí que nos pueden aproximar, por lo menos desde el punto de vista del cotonet, a potencialmente lo que puede pasar. Y bueno, ya un poco concluyendo, hemos visto que o sea, los modelos de grados día, no, yo lo he explicado para Pseudococcus longispinus, pero se pueden implementar en muchas plagas y cultivos. Otros ejemplos en los que se aplica es el piojo rojo de California en cítricos. Eh, en la cuenca mediterránea se han calculado, digamos, cuándo se dan también los picos de ninfas jóvenes y los grados días que hay entre estos picos de ninfas. Y esta información pues también se usa por parte de, bueno, primero por la red de vigilancia fitosanitaria que hace las curvas de grados día en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana y da el aviso cuando se alcanzan los grados día en los que es óptimo hacer los tratamientos. Y por otro lado, pues por agricultores que no tienen la suerte de tener estas estaciones cerca, pero que hacen su seguimiento de la temperatura y construyen sus propias curvas de grados día para optimizar los tratamientos químicos. También habría que tener en cuenta que estos modelos tienen limitaciones. Por ejemplo, que la misma especie de insecto plaga puede tener diferentes umbrales de temperatura en diferentes zonas geográficas por temas de adaptaciones de diferentes ecotipos de la plaga a cada región. Por eso es importante que nos basemos en estudios hechos en nuestra zona geográfica. Y además estos modelos pueden ser demasiado simplistas, como ya he dicho, porque no incluyen efectos sobre otros niveles tróficos como la planta o los enemigos naturales, que también son afectados por los cambios con la plaga. Eh, también porque no incluyen otras variables ambientales como pueden ser pues de repente una lluvia torrencial, la humedad, etcétera. También es cierto que implementar modelos que fueran mucho más complejos implicaría también mucha más dificultad al usarlos.
Y luego, finalmente, también tienen limitaciones para aplicarlos a algunas plagas y cultivos. Tenemos el caso del Otococcus averiae, cotonés de Sudáfrica en cítricos, eh, que es un caso en el que no se pueden o es muy difícil implementar un modelo de grados día porque las generaciones de este cotonet, a diferencia de Pseudococcus longipinus, que hemos visto que tiene 3 generaciones marcadas, en el caso del cotonet de Sudáfrica tienen muchas generaciones solapadas. ¿Esto por qué? Pues porque hiberna en estados heterogéneos, es decir, no hibernan todos los cotonets en el mismo estado, o bien por movimientos de la plaga desde unas zonas geográficas a otras que hacen que, digamos, no vaya acompasado. Esto lo que hace es que sea de momento muy difícil tener una predicción de cuándo se van a dar los picos de ninfas o los picos de adultas. Y bueno, y al margen de las limitaciones, lo que hemos visto es que las plagas en las que se puede aplicar, como Pseudococcus longipinus o el piojo rojo, pueden ser muy útiles para múltiples propósitos, tratamientos químicos, estrategias de control biológico y también predecir efectos del cambio climático. Nada más, muchas gracias a todos por asistir y bueno, si tenéis cualquier duda ahora después en la mesa redonda estaré encantado de responder y también, bueno, aquí os dejo mi correo electrónico por si la duda se os ocurre más tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. La verdad es que ha estado muy bien la ponencia. Y como he dicho anteriormente, pues vamos a de manera simultánea pues ir dando paso al resto de ponencias. La siguiente, con el título Modelos epidemiológicos para el control de enfermedades fúngicas en frutales, está a cargo de Antonio Vicens Vera, que es jefe de la unidad del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Tony pues es doctor ingeniero agrónomo y máster en bioestadística. Sus principales áreas de investigación son la epidemiología y control de enfermedades fúngicas de los cítricos y otros cultivos de frutas subtropicales, con énfasis en el desarrollo y evaluación de sistemas de apoyo a la toma de decisión para optimizar las estrategias de gestión y la evaluación de riesgos de patógenos de plantas exóticas, con énfasis en el desarrollo de especies, modelos de distribución para vigilancia, erradicación y contención. Pues nada, Tony, igual que con Ángel podríamos estar aquí hablando de vuestro currículum de manera dilatada, pero yo creo que con esto, pues digamos, los oyentes ya se hacen una idea de la personalidad que tenemos aquí con Tony en relación al tema este que se va a abordar. Pues nada, quedamos en tus manos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y bueno, también gracias a todo, en fin, el grupo Cajamar que habéis organizado este webinar y darnos la oportunidad de estar hoy con vosotros. Entonces voy a compartir la pantalla a ver si sale todo bien. Perfecto, Tony. Ahora vale. faltará modo presentación. Estupendo. Ahí. Vale, pues Ángel nos ha comentado pues en la parte de plagas. Yo voy a trasladar un poco todo el tema este de los modelos a la parte de enfermedades, concretamente a las enfermedades fúngicas, y utilizaremos hoy 2 ejemplos para ilustrar que son enfermedades principalmente de cultivos frutales, que son los que nosotros hemos trabajado más. Pero bueno, sí que quería dar un poco un contexto. Yo creo que Carlos lo ha explicado muy bien en la parte introductoria del seminario, el por qué estamos en este tema, ¿no? de usar sistemas de ayuda. Lo primero es que, bueno, pues hay una política europea que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero de momento es la que hay, en la que se nos exige a todos, no solo al sector productor, también al sector, digamos, de investigación, etcétera, pues de conseguir una reducción en el uso de fitosanitarios. Y cuando nos preguntamos qué fitosanitarios utilizamos, automáticamente todo el mundo casi piensa más en Ángel que en mí, porque parece ser, ¿no?, pues que las plagas son el problema más importante y pensaríamos que la mayor parte de los productos que utilizamos son insecticidas o acaricidas. Como veis aquí en estos datos, a nivel estatal, en toneladas, el 50% de lo que utilizamos en España, y el dato es idéntico para Europa, el 50% son fungicidas. Fijaros que los insecticidas solo representan el 10% del total de toneladas que se aplican en nuestro territorio.
con lo cual cualquier objetivo que vaya encaminado a reducir el uso de fitosanitarios claramente tiene que ir a reducir el uso de fungicidas, porque al final es la parte, digamos, de esta tarta que tenemos aquí dibujada, la parte más grande. Y un poco cómo funciona a nivel de enfermedades. En enfermedades hablamos de sistemas de ayuda en la toma de decisiones, que podéis ver aquí, porque un sistema de toma de decisiones se compone como mínimo de 3 componentes. Uno sería el seguimiento de las condiciones ambientales, pueden ser microclimáticas, macroclimáticas, diferentes tipos, pues aquí como veis un sensor de humedactación foliar, puede ser simplemente la temperatura, ahora veremos varios ejemplos. Esos datos alimentan un modelo epidemiológico que nos dará una estimación del riesgo de que se produzca un fenómeno, puede ser la infección, puede ser la esporulación, puede ser alguno de los fenómenos asociados al ciclo de la enfermedad. Y la tercera pata, que muchas veces nos olvidamos, es el umbral de riesgo. Y es decir, vale, yo tengo un modelo, por ejemplo, si hablamos un modelo probabilístico que va de 0 a 1, ¿a partir de qué umbral de probabilidad considero que va a haber una infección? Por ejemplo, en el mismo caso pasa con los modelos meteorológicos. Hay un 50% de probabilidad de lluvia. ¿Eso es que va a llover o que no va a llover? Pues bueno, para eso luego veremos, hay métodos estadísticos que nos permiten optimizar ese umbral de decisión, ¿vale? Y los modelos epidemiológicos podemos encontrar de dos tipos. Modelos empíricos que se basan en observaciones, es decir, yo no tengo un control de las condiciones experimentales, yo observo lo que pasa en el campo, lo mido, lo cuantifico, cuantifico las condiciones ambientales, cuantifico la enfermedad y establezco unas relaciones pues, mediante regresiones lineales o algún tipo de método estadístico. Este tipo de modelos por lo general funcionan muy bien, pero únicamente para la zona en la que se han desarrollado. Son muy poco extrapolables porque al final esa observación de la enfermedad, de las condiciones climáticas, pues va a diferir en función de si estamos en Galicia o si estamos en Valencia, por ejemplo, o en Córdoba. Un modelo basado en procesos es, digamos, cuando desgranamos el ciclo de la enfermedad en sus diferentes componentes, como puede ser la esporulación, la diseminación, la infección, y realizamos experimentos controlados, en condiciones controladas de laboratorio o de invernadero, cuantificando las relaciones que hay entre las condiciones ambientales y cada una de esas fases del proceso de la enfermedad. Estos modelos, por lo general, son más extrapolables porque ya no dependen tanto de la observación de una zona concreta, pero a veces tienen el problema de que los experimentos no acaban de reflejar totalmente lo que pasa en la realidad. Hay muchas interacciones, muchos fenómenos que difícilmente ni siquiera conocemos y por lo tanto muy difícilmente vamos a poder reproducir en condiciones experimentales. Por lo tanto, digamos, son dos opciones y en función de cada estudio y de cada disponibilidad de datos y de digamos, de mano de obra y de tiempo, pues se puede elegir un sistema u otro. Y un poco la pregunta es, bueno, ¿pero esto realmente sirve para algo? Es decir, lo hago porque me está obligando la Comisión Europea, ahora, pero realmente esto puedo reducir los tratamientos sin aumentar el riesgo de que yo tenga más enfermedad. Pues bueno, aquí tenéis un estudio de metaanálisis que publicamos, pues mira, hace ya 4 años, pasa el tiempo bastante rápido, donde lo que hicimos fue un metaanálisis, básicamente, por simplificarlo, es un experimento de experimentos, ¿vale? Entonces lo que tenemos es, en este caso eran, si no recuerdo mal, 82 experimentos realizados en diferentes países, con diferentes cultivos, con diferentes enfermedades fúngicas o por omicetos, donde en todos ellos se evaluaba comparativamente un testigo sin tratar, una estrategia de calendario que sería, digamos, el estándar que realizaba el agricultor en esa zona para esa enfermedad y luego una estrategia dirigida con un sistema de ayuda en la toma de decisiones. Al final, lo que se evaluaba era el nivel de enfermedad, en este caso la incidencia de la enfermedad en cada una de esas 3 combinaciones y el número de tratamientos que se habían utilizado en cada una de ellas. El metaanálisis lo que hace es que utiliza cada uno de esos experimentos y hace un análisis estadístico de todos ellos en su conjunto, considerando el experimento como un factor aleatorio, es decir, como algo que puede variar en función, pues ya os digo, del país, del cultivo, etcétera. Y en este gráfico, que bueno, cuesta un poquito de ver, pero lo voy a intentar explicar fácil, podéis ver en el eje X sería la reducción en el número de tratamientos. Podéis ver cómo en cada uno de estos puntitos sería uno de esos 82 experimentos. Esto que veis más grande es en función también del número de tratamientos totales que se hacían en cada uno, ¿vale? Como veis, prácticamente, a excepción de unos pocos estudios, en la gran mayoría de estudios, en todos ellos se reducía el número de tratamientos cuando comparábamos
el sistema de ayuda con la toma de decisiones respecto al calendario. Y en el eje Y, en el eje vertical, lo que sería la diferencia de la incidencia, es decir, realmente tenemos más incidencia de enfermedad en el sistema de ayuda a la toma de decisiones respecto al calendario, pues como veis, salvo algunas pequeñas excepciones, que como veis en cualquier caso el valor era muy bajo, de 0,5, la gran mayoría están situadas en el 0. Por lo tanto, este gráfico, que es un poco la conclusión de este estudio, que aquí tenéis el enlace, podéis entrar y ver más datos, es que efectivamente sí, con los sistemas de la toma de decisiones conseguimos reducir sustancialmente el número de tratamientos sin incrementar el daño de la enfermedad, sin incrementar el riesgo de que tengamos enfermedad, ¿vale? Pero luego hay una realidad, y esto es un trabajo un poco ya antiguo, creo que es del 2014, pero yo creo que si se repitiera hoy sería exactamente igual, que hizo la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea para ver, bueno, esto se está usando, realmente estos pilares cuando se publicó la Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, y aquí veis un poco que la utilización de sistemas de ayuda a decisiones o la reducción de la frecuencia en las aplicaciones, aquí sería la barra de color rojo, digamos, el máximo que ellos consideraban que era posible que los agricultores hicieran, y en azul lo que los agricultores estaban haciendo realmente. Y en ambos casos, ya os digo, aquí hay más cosas evaluadas, pero fijaros solo en el 3 y en el 6, básicamente estamos por la mitad o menos de la mitad, digamos, del nivel de uso que sería previsible en base a las condiciones técnicas, cualificación de los agricultores, etcétera. Por lo tanto, aquí, pues bueno, un poco aquí tenéis una premio Nobel que tiene bastante más autoridad que yo, pero sí que es una frase que a mí me gustó mucho y que me gustó reflejar en esta presentación, y es que, claro, estamos diciendo que algo es tan bueno que nos reduce el número de tratamientos, que no incrementa el riesgo de la enfermedad, pero si realmente eso la gente no lo está utilizando es porque no es útil, ¿vale? Esta mujer fue bastante categórica con eso, es decir, que todos los investigadores decimos, nuestra tecnología, lo que yo he metado es muy útil, pues si realmente la gente no lo usa es porque no es útil, ¿vale? ¿Por qué la gente, los agricultores, los productores no lo utilizan? Pues aquí también hay estudios, los recuperaremos luego al final de la charla, que hay un componente social, un componente, digamos, psicológico en todo esto. Y es que en general los productores, los agricultores se sienten mucho más seguros con programas de tratamiento a calendario. Es decir, ¿cuál es el coste de los tratamientos en dinero? Si ya tengo la máquina, tengo el operario, por ahorrarme 2 tratamientos, voy a arriesgarme a perder la cosecha, cuando realmente se supone el 0,0 algo por cien de mis costes de cultivo. Claro, si yo hago un calendario que viene usándose desde hace décadas, funciona bien, ¿por qué tengo que arriesgarme? ¿Por qué tengo que asumir un riesgo? Pues bueno, esa cosa psicológica está ahí y es lo que hace que estos modelos no acaben de utilizarse. Entonces, ahora os voy a presentar 2 ejemplos de modelos de que sí se están utilizando y veremos un poco los elementos que utilizamos para un poco superar esa barrera psicológica al miedo de utilizar estos sistemas. El primero es la mancha floral del caqui causada por el hongo Pruvirosphaerella naguae, que es Mycosphaerella naguae, son cambios de nomenclatura, pero vamos, Mycosphaerella sigue siendo un nombre válido, pero no preferente. Y bueno, pues un hongo que apareció 2008-2009 en la Comunidad Valenciana y que básicamente arrasó con el cultivo del caqui, causando estos daños foliares, caída de fruta. Y como veis aquí, tiene un ciclo, es un monocíclico anual, en el cual tenemos pues esta liberación de inóculo a partir de la hojarasca que hay en el suelo, donde se producen estas ascosporas y a partir de los pseudotecios, que es bueno, un poco lo que pasaría también con el moteado del manzano, etcétera. Las ascosporas se liberan e infectan en primavera, pero hay un periodo de incubación muy largo en el que, digamos, las hojas están infectadas, pero son asintomáticas y los daños son observables a finales de agosto, septiembre. Estas hojas, como hemos visto en la fotografía anterior, caen al suelo y reproduciremos este ciclo año tras año. Pues bueno, nosotros lo que realizamos es durante bastantes años seguimientos de parcelas tipo, donde evaluamos, como veis aquí, el inóculo que había en la hojarasca del suelo, con un túnel de viento que nos permitía extraer artificialmente, digamos, forzábamos la liberación del inóculo de la hojarasca, luego seguíamos con un capturador de esporas lo que pasaba en el aire, ¿vale? Ya si el inóculo estaba liberado, las ascosporas o no, y esto requería en ambos casos una observación microscópica. Hoy hay técnicas de cuantificación molecular, esto pues hace ya bastantes años no estaba esto tan popularizado. Con esto veis aquí que, dato muy importante,
Los modelos tienen que ser robustos, modelos que dispongan de una base de datos muy amplia, de diferentes zonas, de diferentes años y datos que no sean utilizados en su validación, eso lo hablaremos luego después con la alternaria, porque si un modelo lo validamos con los mismos datos que hemos utilizado para desarrollarlo, por supuesto que va a salir bien, pero eso es un fake, eso no es una cosa, es decir, el modelo se valida con datos que no se han utilizado en el desarrollo del modelo. Pero bueno, en cualquier caso, veis aquí teníamos 6 años de datos, creo que eran 6-7 localidades. Nuestro objetivo de predicción fundamentalmente era la provincia de Valencia, aquí no se busca ninguna extrapolación. Pues bueno, tenemos esto muy similar a lo que ha comentado Ángel, de grados día acumulados. Esto simplificado porque es un poco más complejo que está en este artículo, pero bueno, básicamente es así. Y lo que tiramos, como veis aquí, cada color es un año, pues sí que había mucha variabilidad de lo que pasa, digamos, en la zona intermedia del periodo de riesgo, pero lo que sí que es muy consistente con los diferentes años y diferentes localidades es el inicio y el fin, ¿vale? Que realmente es el dato que nos interesa de cuándo comienzan a liberarse las ascosporas y cuándo acaba la liberación de ascosporas, y cuándo el depósito de ascosporas que hay en la hojarasca se ha vaciado por completo. En ese intervalo es donde hay que fijar los tratamientos fungicidas. Y esto, pues bueno, lo implementamos en la página web de HIP-CACI, la siguiente será HIP Cítricos, vinculada a la red de estaciones de tecnología del riego de Luis Bonet, del sistema del servicio de tecnología del riego, donde, pues haciendo clic, de hecho podéis entrar ahora y verlo, podríamos ver este tipo de gráficos, pues que estamos, por ejemplo, al 5% de ascosporas liberadas, pues bueno, deberíamos de ir pensando a lo mejor en iniciar los tratamientos porque estamos ya, pues bueno, con un cierto nivel de ascosporas. Volvemos a consultar de aquí un mes, por ejemplo, pues estamos al 50, pues bueno, todavía queda hasta que se agote el depósito de ascosporas bastante, tengo que seguir con los tratamientos. O, por ejemplo, esta consulta que puede ser ya a principios de junio, donde nos dicen, no, ya estás al 95%, no trates más porque ya no hay ascosporas y por lo tanto estás días despilfarrando el dinero y contaminando, ¿vale? Otra enfermedad muy diferente es la mancha marrón de las mandarinas, que está causada por el hongo Alternaria alternata. Este es un hongo que, a diferencia, creo que va a salir el gráfico ahora, pero esta foto lo ilustra muy bien, no tiene periodo de incubación, es decir, lo que hemos dicho desde que se produce la infección hasta que aparecen los síntomas. De hecho, aquí los síntomas son anteriores a la infección propiamente, porque este hongo, el patotipo que causa esta enfermedad alternaria, tiene la capacidad de emitir una toxina que es como si fuera un corrosivo, y lo que va haciendo es necrosando los haces vasculares de la hoja o causando estas manchas en el fruto previo a la colonización del hongo, o sea, previo a lo que sería propiamente la infección del hongo. Por lo tanto, aquí no hay tiempo de respuesta, no podemos focalizarnos en un modelo de disponibilidad de inóculo, sino lo que tenemos que conocer muy bien es cuándo se produce la infección y anticiparnos para tratar y proteger esos tejidos susceptibles, ¿vale? Bueno, todo lo que he explicado está en este gráfico, pero bueno, seguimos de nuevo con un monociclo, ¿vale? En este caso, la multiplicación del hongo es sobre los tejidos sintomáticos, aunque también puede aparecer en las malas hierbas, es decir, al final, al tener un necrotrofo, cualquier materia orgánica en descomposición, él puede multiplicarse sobre ella. Pero bueno, fundamentalmente en los tejidos sintomáticos, hojas, brotes, frutos, hojarasca también, se producen las esporas, que lógicamente no están a escala, esto es un dibujo, se liberan, se diseminan por el aire, por salpicaduras de lluvia. Las condiciones óptimas serían estas, ahora veremos que esto es un poco más complejo. Se produce la infección y, como os digo, el periodo de incubación, pues bueno, por poner algo, hemos puesto que son 24-48 horas y ya aparecerían los síntomas, a diferencia de la Mycoplasma Hawaii, que hablábamos de 3 meses desde que se produce la infección hasta que aparecen los síntomas, ¿vale? Por lo tanto, bueno, sí que inicialmente nos fijamos a ver si, por si acaso, ¿no? Pues bueno, no vamos a prejuzgar de antemano si había algún periodo libre de inóculo en las condiciones nuestras de cultivo. Bueno, es un trabajo ya de hace algunos años, estudios que realizamos 2011-2012 con capturadores de esporas, pero ya he dicho, no toda la alternaria es mala, es decir, hay mucha alternaria que simplemente es saprofítica, solo hay unas pocas que tienen, digamos, un cromosoma adicional a cromosomas normales que tiene alternaria, y ese cromosoma adicional le da la capacidad de producir esta toxina que causa la enfermedad. Pues bueno, lo que hacíamos era, mediante estudios de aerobiología, luego mediante captura con placas Petri con medio selectivo, una por una las colonias que capturábamos se evaluaban en aquella época
con pruebas de patogenicidad. Lógicamente ahora hoy hay pruebas moleculares mucho más rápidas y mucho más fiables, pero imaginaos esto, son miles y miles de colonias que se evaluaron en la tesis de Daniel Basimba. Y bueno, aquí veis el gráfico de 2 años, de enero de un año a diciembre del siguiente, y veis que sí que hay oscilaciones, pero no sucede como con la Mycophalus. Aquí siempre tenemos inóculo disponible, más o menos, pero siempre hay inóculo disponible suficiente para iniciar una infección. Por lo tanto, aquí poco podíamos trabajar, es decir, construir un modelo sería de un interés, vamos a decir, descriptivo, pero no de un interés práctico predictivo. Automáticamente, pues bueno, lo que nos fijamos también, pues en aquella época también éramos mucho más jóvenes que ahora, nos fijamos enseguida siempre lo que se hacía afuera, ¿no? Pues mira, en Florida hay un modelo, el Alter-Rater, que lo llevan usando muchos años, está también en Brasil, reduce mucho los tratamientos con ese modelo, ¿vale? Pues lo intentamos utilizar. Veis aquí que es un modelo que va un poco como por diferentes factores y categorías. Por ejemplo, considera si hay más o menos de 2,5 milímetros de lluvia, si hay más o menos de 10 horas de humectación foliar, de agua líquida sobre la planta, y si, fijaros que esto es muy importante, si las temperaturas medias diarias eran pues de 20 a 28, de menos de 20, más de 28, pero fijaros, creo que os quedéis un poco en estos dos números, 20 y 28, ¿vale? Un poco, y que esto es Florida y que esto es Brasil. Pues bien, nosotros lo que hicimos fue en ensayos de campo, en el que utilizamos un seguimiento de las condiciones micrometeorológicas y utilizamos plantas trampas, son plantas que venían de un invernadero donde no hay alternaria, plantas siempre con brotaciones jóvenes, se colocan en la parcela durante una semana y cada semana se cambian por plantas nuevas sanas, de manera que esto nos daría como un indicador, una trampa, ya lo dice el nombre, de si ha habido o no ha habido infección esa semana y qué grado, en este caso de incidencia, el porcentaje de hojas afectadas había. Fijaros 2 años, 2011, 2012, y la barra roja nos indica el porcentaje de hojas afectadas en cada una de esas semanas. Fijaros, pues un año, por ejemplo, tuvimos bastantes infecciones en primavera, algunas ocasionales en verano y otras ya más, pues finales de otoño, sí, otoño básicamente, pero fijaros que el 2012 pues fue un año muy seco en primavera, solo una semana de infecciones y prácticamente todo se concentró en el otoño. Pues por lo tanto, fijaros que en función de cómo varían las condiciones, que aquí veis todas las variables climáticas que utilizamos con sus correlaciones, ¿vale? Esto es un estudio inicialmente exploratorio. ¿Vale? Aquí lo que hicimos fue, bueno, vamos a intentar aprender un poco más de estos datos, ¿vale? Y utilizamos lo que se llaman, bueno, análisis de árboles, en fin, esto ahora está un poco en desuso porque son métodos estadísticos que son muy sensibles a los datos, pero aún así dan mucha información, ¿vale? Fijaros sobre todo en el gráfico de la derecha, que es lo mismo que el gráfico de la izquierda, pero mucho más fácil para mí de explicar. Fijaros, el eje X sería la pluviometría semanal, y el gráfico, el eje vertical, el eje Y, sería la temperatura media semanal. Cada puntito de estos es una semana de esos 2 años que acabamos de ver en ese gráfico, ¿vale? El año que teníamos una primavera húmeda y el año que no. Y los puntos de color rojo son semanas en los que sí ha habido infección en las plantas trampa. Pues fijaros que si trazamos una línea a partir de los 12 grados más o menos de temperatura media semanal y una línea vertical a partir de los 2,5 milímetros de lluvia semanal, prácticamente todos los puntos rojos están, digamos, enmarcados en esos dos criterios. Ciertamente queda algún punto blanco, algunas semanas, a pesar de cumplir esos datos, no tuvieron infección, pero esto lo que nos fija es las condiciones mínimas semanales para que se produzca la infección. Recordar la temperatura que estábamos viendo en el gráfico de Florida, 20-28 grados. Aquí hablamos que ya con 12 grados, bueno, 12,5 grados de media semanal, prácticamente ya tenemos todas las infecciones. Lógicamente, si hay más temperatura, habrá más enfermedad, pero fijaros que raramente teníamos infecciones por encima de los 22-23 grados. Por eso, ejemplo, lo hablaremos luego al final de la charla, el gran problema de extrapolar modelos de otras zonas sin haberlos validado correctamente en la nuestra, por muy bien que estén desarrollados y validados en otras zonas.
Hicimos complementariamente estudios, como hemos visto que os he comentado, de los modelos de procesos, pues vamos a ver exactamente las condiciones de infección, inoculamos las plantas, las embolsamos, las ponemos en estufas desde 5 a 35 grados, cada 5 grados una estufa, duraciones de humectación de 0 a 50 horas, aquí veis un poco la incidencia, porcentaje de hojas afectadas en cada una de esas plantas. Luego vemos también si hacemos un periodo seco, ¿vale? No es lo mismo que hayan 20 horas de humectación que hayan 10, paramos 2 y hayan 10 más. Si la interrupción de esa humectación es de 1 hora, de 2, de 3, de 6. O sea, fijaros el nivel de detalle en el que estábamos entrando, ¿vale? Pues bueno, todo esto, ya pasamos a la parte ya estadística matemática, pues se utilizaron diferentes modelizaciones de modelos generalizados aditivos, modelos genéricos de infección. Como veis aquí, esto es un poco lo que hemos visto en este gráfico de barras azules, pues un poco como un gráfico ya de riesgo de infección, un gráfico ya probabilístico. Estos colores irían de 0 a 1, el rojo sería ya el 1, la infección total. Para Fortune y para Nova, Nova es una variante un poco menos sensible que Fortune. Como veis aquí, las diferentes temperaturas que evaluamos en estos experimentos controlados y la duración de humectación, ¿vale? Y bueno, este es otro modelo que es un poco más cualitativo, pero básicamente viene a reflejar lo mismo entre las condiciones de temperatura y la duración de humectación. Pues fijaros aquí toda la batería de cosas que comparábamos. El Alter-Rater, que recordad que es el modelo de Florida. Esto que lo denominamos como Simple Rule System, que básicamente es una regla simple que se nos ocurrió, y es que básicamente era considerar ese gráfico que hemos visto cuando la temperatura semanal era igual o mayor de 12 grados, cuando la lluvia, pluviometría semanal, era mayor de 2 milímetros, y cuando se cumplían esos criterios utilizábamos algo un poco para incrementar el riesgo, que era básicamente la suma de la temperatura semanal y la pluviometría semanal. Una regla súper simple, ¿vale? Y luego toda esta batería de análisis estadísticos súper complejos, que ya os digo, están ahí en el artículo, a partir de modelos controlados experimentalmente, pues como veis GAM, una modificación del modelo aditivo con la lluvia, el modelo genérico. Bueno, lo que hicimos es validar cada uno de ellos, estos 6 modelos, para ver cuál de todos era el que nos daba una predicción más fiable. Y ya os lo digo, es decir, a priori decimos, no, es que los modelos de procesos son mejores que los empíricos. No, es que los empíricos son mejores que los de procesos. Bueno, aquí otro premio Nobel lo que nos dice es que da igual cuál sea tu idea, que al final es que tiene que concordar con los datos. Es decir, la validación de un experimento, de un modelo, es lo que nos va a decir realmente la validez, no mi idea preconcebida de que porque yo he leído en 20 artículos que esto es que es así. Pues a lo mejor es así en esos 20 artículos, pero en el trabajo concreto que nos ocupa a lo mejor no. ¿Vale? La validación la hacemos exactamente con el mismo sistema, pero ya os digo, de manera independiente al desarrollo. Estos eran otras parcelas en otros años, también seguimiento microclimático, plantas trampa y, como os digo, como nuestro objetivo fundamentalmente era la provincia de Valencia, pues bueno, 3 parcelas, el Ibía, otra en Chiva y otra en Alcira, más o menos representando también un poco zonas diferentes. Y cuando pusimos los modelos a trabajar, como os he comentado antes, el modelo en sí solo no informa. Lo que nos informa en la toma de decisiones es el umbral de corte de ese modelo. Y aquí quiero un poco una reflexión importante para justificar qué umbrales utilizamos. Porque no lo pesa igual un falso positivo que un falso negativo. Un falso positivo, que es lo que en estadística denominamos especificidad, supondría de que, uy, el modelo me dice que va a haber una infección y resulta que no la hay. Pues mira, resulta que es un tratamiento innecesario. Bueno, pues no pasa nada, que he perdido tantos euros, no pasa nada. Fijaros con un falso negativo. El falso negativo es que el modelo me dice, no, tranquilo, que hoy no va a haber infección. Y voy mañana y tengo toda la fruta manchada como aquí. Eso es lo que denominamos en estadística la sensibilidad del modelo. Ahí puedo perder la cosecha, especialmente en un cultivo como los cítricos y una enfermedad como la alternaria, cuando ya con 2 o 3 manchas, como veis aquí en esta escala de calidad, el fruto ya se considera o de segunda o ni siquiera es comercializable, ¿vale? Por lo tanto, los modelos deben operar en un rango de alta sensibilidad para evitar los falsos negativos. Yo tengo que utilizar un umbral de corte que me minimice al máximo los falsos negativos y quizás no me importe tanto los falsos positivos. Puedo permitirme algún tratamiento excepcional, lo que no puedo permitirme es fallar en un tratamiento, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto es lo que, no voy a entrar a explicar esto con detalle, pero aquí hay varios modelos. El modelo de la regla simple que os comentaba, el Alter-Rater, los modelos estos de infección generalizado,
y esto bueno, es un sistema de curvas ROC que se utiliza precisamente para comparar diferentes umbrales y ver cuál es el óptimo para el modelo. Comparando, como veis, la sensibilidad y la especificidad. Y como veis, esta barra de color gris es donde le dijimos al programa estadístico, no, quiero que me busques un umbral de corte, pero que esté en esa franja gris, que es que tenga más de un 90% de sensibilidad. Es decir, te obligo a que como máximo tenga un 10% de falsos negativos y cuanto menos tenga, mejor, ¿vale? Fijaros que el área de color naranja dentro de esa área gris es la que nos está diciendo digamos, el funcionamiento correcto del modelo. Fijaros que curiosamente esa regla tan simple que habíamos definido simplemente observando los datos es la que más color naranja hay. Y modelos, el de Florida, ya recordar por el tema de la temperatura, no está considerando infecciones por debajo de esos 20 grados y raramente aquí tenemos más de 25 grados cuando hay infección. Por lo tanto, el modelo funcionó muy mal. Y estos modelos basados en procesos, pues sí, pero funcionaban de manera, digamos, una performance inferior a lo que sería el modelo simple. Aquí esto lo tenéis en números, ¿vale? Lo mismo que veis en los gráficos, tenéis la especificidad, la sensibilidad y fijaros que tanto para Fortune como para Nova, ¿vale? Y en el caso del modelo simple, directamente no lo utilizamos para Fortune, como veis aquí hay un hueco, es una variable que está ya prácticamente desaparecida, pero fijaros que para Nova, que era nuestra variable de interés, en la sensibilidad todos los obligábamos a estar por encima del 0,9, ¿vale? Del 90%, pero fijaros que para la especificidad, este modelo tan simple, que recordad que estaba basado en estos umbrales de temperatura y de lluvia, pues duplicaba en la mayoría de los casos al resto de modelos y el modelo de Florida, como veis, su, digamos, performance era realmente mala, ¿vale? De nuevo esto se instaló en este caso en HIP cítricos, la otra era HIP kaki, de nuevo la red de estaciones y como veis el modelo se usa, es decir, esto no está actualizado, ¿vale? Hace ya el 2023, pero vamos, y estos picos son normalmente cuando damos alguna charla, siempre que hay alguna charla, por ejemplo, a lo mejor si hacemos la consulta hoy o mañana, pues veríamos seguramente un pico en el Google Analytics de uso, ¿vale? Pero digamos además un uso que se ha mantenido continuado en el tiempo y estos son visitas específicas a la parte de alternaria. Ya os digo que no es a la web en su conjunto, ¿vale? Por lo tanto, volvemos a esto, ¿no? La diapositiva que os he puesto. Los productores se sienten más seguros con los programas a calendario. Por ejemplo, esto, ya acabo, Carlos, que veo que has puesto la cámara, solo quedan 3 diapositivas. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Esto es un workshop que me invitaron hace 2 años en el JRC de Sevilla, que es un centro de investigación de la Comisión Europea, porque ahora hay ya ensayos, pero ensayos que os hablo que a lo mejor el ensayo son 2 millones de euros, ¿vale? Donde están entrando las grandes corporaciones de fitosanitarios, pero también las aseguradoras. Y lo que están asegurando no es si yo voy a tener mildiu o no, eso no lo van a asegurar, porque eso depende. Lo que sí que te van a asegurar es que si, por ejemplo, no digo el nombre, ¿no? Pero una gran empresa de fitosanitarios pone un modelo en el mercado y ellos están seguros porque lo han validado en sus diferentes zonas, en todos los países, que el modelo es robusto, que el modelo va a funcionar bien, la aseguradora lo que dice, pues mira, todo el daño que tú tengas utilizando ese modelo, sistema de decisiones, que supere al daño que tú tienes con tu estrategia convencional, eso te lo voy a pagar yo. Es el seguro va a asumir eso. No si tienes mildiu o no, porque a lo mejor es un año de mucho mildiu y hay mildiu en todo, en lo que ha hecho el agricultor a calendario y lo que ha hecho el modelo. Pero sí que es verdad que es un paso para que el productor se sienta mucho más seguro, decir, bueno, yo me arriesgo, pero tengo detrás un soporte económico que esto, ¿no? Y también para finalizar, pues que esto puede dar la impresión de que los técnicos, el asesor, ya no va a ser necesario, que vamos a hacer aquí como el Deep Blue cuando ganó a Kasparov, y no es así, ¿vale? Al final esto es un elemento de ayuda en la toma de decisiones, ¿vale? Pero realmente el técnico se encuentra en la realidad con muchísimos factores que ni siquiera un modelo empírico observacional va a tener. Simplemente va a tener una herramienta que le va a ayudar de digamos, estar en la incertidumbre absoluta a tener algo que le permita tomar una decisión con su propia subjetividad y con su propio criterio experto de conocer la zona, de conocer el cultivo. Y que además el modelo le va a ayudar a él a ir aprendiendo más con el tiempo, es decir, a ir casando lo que dice el modelo con las observaciones que él hace en el campo. Por lo tanto, ya os digo, esto es una revista un poco así, pero que realmente es eso, que realmente todo lo que hacemos con experimentos, tal, es una pequeña parte de la realidad. El técnico es el que está con la realidad en su conjunto, ¿vale? Y nada, ya para concluir, pues eso, que los sistemas de toma de decisiones
suponen, si se utilizan, una reducción sustancial en el número de aplicaciones, pero es fundamental conocer la epidemiología de la enfermedad, conocer las necesidades del usuario y conocer los medios disponibles para su implementación. ¿Por qué elegimos ese sistema tan simple de alternaria? Porque yo puedo decir que utilizo un sensor de humectación que luego nadie lo tiene, pues el modelo no se va a utilizar. Requiere de una validación exhaustiva, esto tenía que estar en mayúsculas, que se debe hacer, como he dicho, con datos independientes a los desarrollados en el modelo y siempre para de la zona en la que se va a utilizar, y que nunca sustituirán al asesor, ¿vale? El asesor utilizará esos modelos, pero como parte de su toma de decisiones. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y siento, Carlos, haberme excedido un poquito en el tiempo. Gracias. Tranquilo, Tony. También ha estado muy bien y vamos muy bien en tiempo. Bueno, pues si les parece vamos a dar paso a la tercera ponencia, que como decía forma parte de, digamos, de la ponencia de la empresa, ¿no? Que el punto de vista de una gran empresa con el título Sistemas de soporte a la decisión, lo que conocemos como los DSS, en la agricultura actual y futura. Para ello contamos con Miguel Martínez Ramón, que es gerente de Producto Digital de Agrigenio España. Bueno, él es ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia y responsable de las cuentas en el área de Centro España desde el año 2012 hasta noviembre del 2021, especialista en excelencia comercial SGI de noviembre del 21 a junio del 23 y, como he dicho, es actualmente gerente de Producto Digital Agrigenio España. Tuve la suerte de conocer a Miguel en Lebrija, coincidimos los dos en unas jornadas. Él habló de esta temática en otros cultivos que ahora mismo abordará. La verdad es que me gustó mucho su exposición y por esa razón pues le pedí que hoy nos atendiese en la sesión. Así que nada, Miguel, te damos la palabra. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Y nada, bueno, voy a intentar compartir. A ver. Un segundo. Ahora. Ya lo tienes. Ya se ve, ¿no? Vale, pues un poco como dice Carlos, yo represento un poco a la empresa de fitosanitarios, ¿no? Y lo que se está haciendo actualmente. Llevamos BASF con la apuesta sobre los DSS, los sistemas a la ayuda de toma de decisiones, al menos 6 años, ¿no? A través de una empresa que salió de la universidad. Al final, como han dicho mis compañeros anteriores, ¿no? Tony lo que se trata es de llevar el conocimiento de la universidad o el conocimiento de los estudios a algo práctico y aprovechamos la digitalización para eso, para crear modelos, crear DSS y software para ayudar tanto a técnicos como a agricultores. ¿Vale? También uno de los lemas que nos mueve, ¿no? O que va a apueste por la digitalización, siendo una empresa de fitosanitarios, pues es que, como sabéis, la agricultura se enfrenta a un reto enorme, ¿no? Y es cómo producir más en la misma tierra, pero tenemos que proteger el medio ambiente y también no olvidarnos de que los cultivos deben ser rentables para que los agricultores permanezcan. Entonces, todo esto nos lleva a ofrecer no solo productos, sino también servicios, como es el caso, como son estos DSS, para ayudar a los agricultores y a los técnicos, ¿no? en su manejo diario de los cultivos y aumentar las rentabilidades, ¿no? Como digo, protegiendo el medio ambiente. Y leía en prensa, ¿no? un artículo y me gustó también mucho esta frase que decía que la innovación ya no es una opción, sino que es una necesidad. O sea, ya necesitamos incorporar toda esta innovación que nos ayude a tomar mejores decisiones y llevar a los cultivos, porque Tony decía que nos puede ayudar en el control de la enfermedad o a usar menos
menos productos, y es verdad, estos sistemas lo que hacen es uno de sus principales objetivos es ayudarnos en la reducción de tratamientos, pero también por dónde estamos yendo, la desaparición de materias activas, ¿no? y de productos, y cada vez sacar nuevos es mucho más difícil porque tienen que cumplir mucho más requisitos. Utilizar bien estos productos, como ahora veremos en diapositivas sucesivas, va a ser fundamental porque tendremos menos herramientas y tenemos que utilizarlas mejor. Y esas herramientas también tienen unos umbrales de eficacia mucho más cortos que los productos que había anteriormente. Entonces, uno de sus focos también es aprovecharlos o intentar que la eficacia sea la máxima, ¿no? Como os decía, Agrigenio es el nombre comercial que tiene nuestro DSS y es la herramienta de apoyo a la toma de decisiones de BASF que propone a tanto agricultores como técnicos. ¿Vale? Ya, aunque se ha explicado anteriormente más o menos, pero un DSS, ¿no? O el modelo que nosotros utilizamos de DSS, de Sistema de Ayuda a Toma de Decisiones, es que integra las previsiones meteorológicas, desarrollamos modelos de fenología de los cultivos y algoritmos matemáticos para proporcionar estas probabilidades de infección o el monitoreo de plagas en los diferentes cultivos que tenemos, ¿vale? Y es como para manejar mejor estos cultivos y utilizar y dar los tratamientos en los momentos adecuados, ¿no? Entonces, en definitiva, un DSS lo que te hace es permite un uso más racional de estos productos, ¿no? Incluso de variedades, porque el DSS, por ejemplo, de cereal también te da dosis de siembra, ¿no? Dependiendo de la semana en que vayas a sembrar, te recomienda una dosis de siembra, entonces utilizar unas variedades u otras. También te permite, conociendo cuándo te va a entrar cierto tipo de variedades, poder a los agricultores utilizar variedades más propensas a enfermedades, pero que por otra parte dan más calidad, ¿no? También tenemos recomendación de fertilización y, por supuesto, de los fitosanitarios agroquímicos, ¿no? Entonces, mejorando términos de calidad y cantidad y los estándares de producción actuales, que es lo que intentamos conseguir. Ahora os enseñaré un poco qué es lo que comercialmente tenemos, ¿vale? Pero primero que quería como poneros en contexto la arquitectura del sistema en qué se basa, ¿vale? ¿Qué elementos necesitamos? Pues como veis aquí tenemos el cultivo, tenemos el suelo y necesitaríamos los datos climáticos, ¿vale? Para hacer esta interpretación y el análisis. Lo que ofrecemos y estamos facilitando mucho el acceso a la compra de estaciones climáticas por parte de los agricultores y la distribución, ¿no? Que está creándose redes de estaciones climáticas, o también podemos utilizar las públicas que haya en las diferentes zonas de España, o también los sistemas o estaciones virtuales. Esto, según lo he dicho, va en relación a la efectividad que tiene el sistema o a la precisión. Una estación física con sensor de humectación en campo, el sistema va a obtener mejores datos y más exactos de lo que está ocurriendo en tu parcela. Si utilizamos una estación pública, de no ser que coincida que está muy cercana a tu cultivo, va a tener un grado menor de precisión, y las estaciones virtuales, que normalmente utilizan una triangulación y una cuadrícula o un píxel de 1 kilómetro cuadrado, pues aún tendremos una precisión algo menor, pero ahí podemos decidir dependiendo del cultivo, ¿no? Cultivos hortícolas necesitarán una mayor precisión y cultivos, por ejemplo, de extensivos, pues no necesitaremos tanta precisión y podemos utilizar estaciones virtuales, ¿vale? Pero la arquitectura un poco del sistema, como veis aquí, es el cultivo, la estación meteorológica se manda a la nube. Aquí se hace una interpretación y un análisis y nuestro software, que al final es a través de una página web, nos da alarmas y avisos y la interpretación o evaluación por parte de los técnicos o agricultores. Y como muy bien decía Tony, estos sistemas no pretenden sustituir a los técnicos ni a los agricultores, ¿no? Sino lo que proveen es más información para que la decisión que tomen esté más informada.
Un ejemplo que suelo poner en las presentaciones para ser más didáctico, ¿no? Es como el médico hace años, cuando no existía la máquina de radiodiagnosis, ¿no? Tú ibas con un brazo hinchado y él pues te lo veía desde fuera y te podría decir si está roto o no, pero no lo sabía realmente, ¿no? Lo que aportan estos DSS es lo que aporta un equipo de radiodiagnosis, ¿no? Donde tú te da más información, el diagnóstico al final lo hace un médico, ¿no? O un técnico en este caso, pero más informado, ¿no? Con más información para que esa decisión sea más precisa, ¿no? Y esta actuación que vemos aquí, pues sea más precisa. Y nuestros sistemas, pues un poco se basan en un software, como veis aquí, una licencia anual para el uso de la herramienta, como podía ser Agrigenio Patata, se paga anualmente y tienes acceso a este software y a la conexión de las estaciones climáticas. Y después esto, a estación climática, que la solemos ofrecer en un pack, ¿no? Donde va la licencia más la estación para ayudar al acceso a estos datos como más precisos donde sea el caso, ¿vale? También se puede comprar la licencia sola, pero lo que os digo, va más enfocada a cultivos de extensivos donde la incidencia de enfermedad es menos grave. Para cultivos hortícolas, por ejemplo, pues lo recomendable es al menos una estación en campo, una estación propia, ¿vale? Aquí tenemos, como os he dicho antes, nuestra herramienta proviene de una universidad de agronomía, ¿no? Y de fitopatología de Italia. Y una de las características clave que nos gusta resaltar y que se nota que viene de una universidad agrónoma es que ponemos el cultivo en el centro, ¿no? Esto es que primero se desarrolla el modelo fenológico de este cultivo y este va a ir calibrando los demás módulos que veis aquí que ofrece esta licencia o este software de Agrigenio, ¿no? Este es el caso de la viña, lo he puesto aquí porque es con el que primero empezamos y a partir de esta fenología, pues como veis aquí, calibra los modelos. En caso de viña tenemos mildio y botrytis, que son los principales enfermedades de este cultivo. Y una parte importante también es que en estos modelos de fungicida tenemos la dinámica de protección, que quiere decir que hemos analizado las materias activas que hay en el mercado y damos un modelo de cuánto tiempo está tu cultivo protegido una vez realizas la aplicación, ¿no? Es una especie de degradación y cuánto protege este producto de una reinfección. Si se vuelven a dar condiciones y se podría haber una reinfección, si tienes suficiente materia activa del producto en el campo para controlarla o no, o te tendrías que plantear hacer una segunda aplicación. ¿Vale? En cuanto a plagas, en viña tenemos polilla al racimo, escafeoideos, planococcus y se está desarrollando mosquito verde, ¿vale? Que son con modelos de temperatura, como han explicado anteriormente. También tenemos recomendaciones de riego. Una parte fundamental o que nos diferencia del resto, estos modelos de riego están basados en la fenología del cultivo, por lo tanto, la recomendación que te dan es exactamente el momento donde está tu cultivo y también te permite una planificación, ¿vale? Porque en todo momento el sistema va sabiendo tu cultivo si está en una fase fenológica u otra, donde es más susceptible o menos a la falta de agua, ¿no? Y aquí, como explicaré más adelante, por ejemplo, en tomate de industria, que es un cultivo donde el riego es muy importante, no solo porque afecta a la producción, sino porque también afecta a la calidad, como a los grados Brix, ¿no? Y también a la podredumbre apical, pues se consiguen ahorros de agua con un sistema relativamente sencillo de un 17 un 20%, ¿vale? Al igual también la fertilización, utilizamos el mismo modelo, que es utilizando la fenología como calibrador, y aquí te va diciendo en 4 o 5 estadios fenológicos principales qué necesidades de fertilización tiene tu cultivo, con lo cual podemos también, al igual que he dicho antes, utilizar tanto los fungicidas como los insecticidas en el momento oportuno. También aquí es lo que se trata es de darle al cultivo la fertilización idónea en cada momento, ¿vale?
También tenemos en viña adversidades, el modelo de adversidades, donde te indica, hay unos modelos de porcentaje de daño por heladas o por alta temperatura, ¿no? Que nos permiten conocer si el daño o estas temperaturas altas o bajas han producido mayor o menor daño en nuestro cultivo, ¿no? Aparte, también nos permite un muestreo y registro de plagas, de ingresar este modelo y automáticamente calibrar los modelos de plagas si hacéis un monitoreo manual, ¿vale? Con todo esto, también, toda esta información que el sistema nos aporta, o en algunos casos hay que introducirla, podemos sacar también los indicadores de sostenibilidad de este cultivo, ¿no? Vale. Por ejemplo, este es otro caso, como os hablaba antes, del tomate. Tenemos la fenología de la variedad en el centro. Tenemos estas enfermedades, mildio, alternaria y bacteriosis. Igual también tenemos el modelo de protección. ¿Vale? En cuanto a plagas, tenemos los modelos de araña roja, Heliotis y tuta absoluta, que ya desde el año pasado nos está ayudando mucho tanto a los técnicos de la distribución o a los técnicos, incluso a los agricultores, a seleccionar el momento oportuno de tratar estas plagas, ¿no? Que es crítico porque, como sabéis también, pues cada vez hay menos insecticidas y también tenemos que, como os decía antes, tenemos que seleccionar muy bien el momento en el que vamos a realizar una aplicación para conseguir la máxima eficacia, ¿vale? El riego, el modelo es mediante balance hídrico, como os decía antes, ¿no? Y también tiene en cuenta un modelo de podredumbre apical donde te dice qué momentos fenológicos son críticos para que no le falte agua a tu cultivo, tanto para la producción como para que no tengamos este fenómeno de podredumbre apical. La fertilización, aquí tenemos incluso un paso más, ¿no? Donde tenemos esta recomendación por fenología para variedades estándar y por nuestra unión con Nunems, que es una empresa que pertenece a BASF, también tenemos como la carta nutricional de las variedades Nunems. O sea, tenemos las extracciones que hacen las variedades más usadas en España. Por tanto, podemos aportarle esta alimentación justo en el momento que las necesitan, porque lo que nos hemos dado cuenta que incluso en variedades muy cercanas unas a otras, el momento de aportar fósforo o aportar nitrógeno o la cantidad difiere bastante de unas variedades a otras cuando la planta lo requiere. Y todo esto se han hecho muchos estudios de extracciones de nutrientes para ahora reflejarlas en estos sistemas. Y como os he dicho, todo esto se puede recoger también en los indicadores de sostenibilidad. Esto es en todo. Tenemos también en cebolla con mildew, botrytis y Staphylium, ¿vale? La dinámica de protección, todo esto es igual, ¿no? El riego, fertilización y los indicadores de sostenibilidad. Patata con mildew alternaria, la dinámica de protección, el gusano de alambre y la polilla de la patata son otros de los modelos que incluye. Igual el riego y balance hídrico. Basado en balance hídrico, a ver, me ha saltado aquí la fertilización, esto es común para todos los modelos, y los indicadores de sostenibilidad. Otro de los modelos que tenemos, como veis aquí, es para cereales, en este caso trigo, donde tenemos también las principales, no voy a nombrar una a una, ¿no? Las principales enfermedades que les afectan. Y también una parte importante en esta parte que está tomando cada vez más importancia, sobre todo en cereales, ¿no? Que va destinado a pienso animal o, por ejemplo, en maíz, es la aparición de micotoxinas en los cultivos. Entonces, aquí tenemos un modelo de Fusarium, que es el patógeno o el hongo que luego te va a crear las micotoxinas, y ya en las partes del norte de España, incluso en maíz y en trigo y en cebada, están teniendo problemas porque hay partidas que no se admiten al hacerles el análisis de micotoxinas. Entonces, estos sistemas también te van a ayudar a controlar o a saber cuándo tratar o si es necesario tratar este tipo de hongos para que no aparezcan micotoxinas, ¿vale? Vale, paso rápido porque ya
No sé cómo voy de tiempo, ¿vale? En el olivo también lo tenemos. Podéis consultar en nuestra página web también las enfermedades o plagas que tenemos, igual que los demás cultivos. Y sí que os quería poner, ¿no?, ejemplos prácticos que nos han dado estos años, por ejemplo, en el cultivo de la cebolla, que como veis aquí, y de la patata. El año pasado lo empezamos a utilizar en la zona sur y como veis en estos gráficos, esto es el resumen de eventos o la probabilidad de aparición de mildew y esto es un cultivo de invierno. Las franjas azules que veis es cuando se realizan los tratamientos y aquí lo que hicimos es pusimos el modelo y vimos lo que se hacía generalmente. No le dimos indicaciones al agricultor, sino hacer los tratamientos que daban originalmente. Entonces lo que veis aquí que realmente los fenómenos de infección se producen 2 meses antes de cuando luego se realizan los tratamientos. O sea, como decíamos, estos tratamientos de la parte final te los podías ahorrar, igual que luego aquí tampoco están los tratamientos donde hay más probabilidad de que la infección aparezca. Con lo cual esto lleva a unas infecciones secundarias que necesitan menos o son menos restrictivas en cuanto a condiciones ambientales. ¿Y qué pasa? Que el agricultor tiene que hacer tratamiento tras tratamiento sin ser eficaz, ¿no? Y qué es lo que está pasando aquí y al final no termina de controlar la enfermedad. Pues esto, sistemas como este, como veis aquí, nos permiten orientar mejor el momento de aplicación y seguramente a la larga ahorrar aplicaciones, pero un poco tiene esas dos partes, mejora la eficacia y ahorra aplicaciones. Y aquí es una diapositiva que es las claves para tener éxito en el control de enfermedades. Nos gusta ponerla como un triángulo de 3 vértices, ¿no? Una es utilizar un producto de calidad, está claro. Luego, una buena aplicación, pero también es imprescindible conocer el momento de aplicación correcto cuando el producto va a funcionar mejor. Entonces, estos sistemas lo que vemos que van a ser indispensables para el futuro para utilizar estos productos de la manera más eficaz posible. ¿Vale? Y luego también este es el modelo de protección, donde como veis aquí nos da una gráfica que dependiendo de las lluvias, el estado, cómo va creciendo la planta y las temperaturas nos indica cuándo decae la actividad del producto que hemos aplicado. Y no solo están los productos BASF, sino que están todos los que estén registrados actualmente en los cultivos que tenemos, ¿vale? Esta es la curva, como veis aquí, dependiendo de las lluvias y el producto utilizado, pues puede tener más o menos días de protección, ¿vale? Este es el modelo, los gráficos que se presentan con el gusano de alambre y la polilla de la patata, donde nos va a indicar, pues eso, si está en primera, segunda generación o si hay más incidencia o menos, ¿no? O más riesgo agronómico en caso del gusano de alambre, ¿vale? El riego, una de las principales funciones que te permite realizar planificaciones semanales. Nuestro sistema funciona no solo con los registros de temperatura y humedad que están pasando, sino con la previsión meteorológica. Entonces, lo que te permite es avanzar, como hacer una planificación. Si estamos a lunes, el sistema te va a decir con las condiciones que se esperan en esta semana, estás regando bien o quizá el miércoles tengas que subir el riego o bajarlo porque se espera un pico de temperatura o porque el estado fenológico del cultivo va a requerir más agua, ¿vale? Esto es, como veis aquí, las gráficas que presenta el sistema, donde la gráfica de arriba, o sea, la línea de arriba nos presenta el estado fenológico del cultivo y cuándo es más sensible o menos a la falta de agua. La gráfica que veis abajo, ¿no? En verde, naranja y rojo, como veis aquí, esto es la capacidad de campo y nuestro sistema lo que intenta es en estos momentos críticos de necesidad de agua mantener la capacidad de campo entre un 80 y un 90%, ¿no? Con lo cual, y como veis aquí, ¿no? Aquí no se aplicaron riegos, solo fueron lluvias, entonces en los momentos críticos, como veis aquí, el cultivo estaba sufriendo estrés por falta de agua. Abajo veis las lluvias o los riegos que se producen y la evapotranspiración dinámica del cultivo, ¿no? Como veis aquí hay unos picos, entonces
es muy útil para la hora de planificar los riegos semanalmente, ¿vale? Y esto es una prueba que hicimos en Utrera, en uno de nuestros campos de ensayo a nivel global, donde se hizo el riego utilizando el DSS y el riego que hacía el agricultor. Tengo que decir que aquí es una estación experimental a nivel global, con lo cual el agricultor y los técnicos que había encima del cultivo son muy buenos, ¿no? Estaban muy encima. Esto no es la práctica habitual que te puedes encontrar en el campo, no porque no sean buenos, sino porque no da tiempo a ver todo. Pero como veis aquí, utilizando el DSS en los momentos críticos del cultivo, los puntos rojos, o sea, la capacidad de campo por debajo del 60% en este caso, son menores que en el riego por agricultor. Y luego un ahorro de agua, que es al final del cultivo, cuando normalmente te da miedo cortar el agua porque no sabes si el cultivo va a necesitar más o menos. El sistema nos decía que podíamos bajar las aportaciones de agua, mientras que normalmente a simple vista o con la experiencia sigues regando más para intentar mantener la producción. Y al final de todo esto, el resultado fue que la producción fue incluso algo mayor en el riego del DSS, menor merma por la aparición de podredumbres apicales y un mayor grado Brix. Está claro que si riegas menos al final, el Brix te aumenta. Y como os digo, la producción nosotros nos hubiéramos conformado con que hubiera sido igual o menor, pero incluso en este caso fue mayor. Miguel, si puedes ir concluyendo. Sí, ya solo queda 2 diapositivas. Otra cosa que nos puede ayudar estos sistemas de la ayuda de toma de decisiones es a crear redes de estaciones y, como veis aquí, a saber dónde tenemos más o menos riesgo, dependiendo de las zonas, mayor o menor incidencia de enfermedad, para gestionar equipos técnicos y acciones comerciales, ¿vale? Y la última, ¿vale? Es otro ejemplo, otro caso de éxito que nos ocurrió, que es mientras que todos los técnicos especialistas en o muchas de la zona, de esto fue en Andalucía, nos decían que la enfermedad que estaba apareciendo era mildew por las condiciones. El sistema nos decía que mildew no, que era Staphylium, y después decidimos hacer 2 análisis de hoja, y el análisis de hoja pues detectó que lo que había era Staphylium versicarium y no había ni peronospora ni botrytis, con lo cual el sistema no solo nos estaba indicando cuándo es el mejor momento de aplicar, sino el producto realmente a utilizar, porque la enfermedad era distinta a la que se creía por la práctica normal que tenía, o el conocimiento habitual que se tenía o que tienen los técnicos, ¿vale? Y estos son algunos de los resultados que tenemos, ¿no? Como un 10% más de grado Brix, menor uso de materias activas en uva de vino, ¿no? Mayor productividad del agua, un 32%, menor huella de carbono en vino y un 16 menos en trigo. Y, como os digo, una parte importante y que es de futuro también, que es las micotoxinas, en este caso en maíz, pero también en cereales, y un 12% menos de uso en fertilizante en trigo, ¿vale? Y por mi parte, pues nada, muchas gracias. No sé si me he excedido, he intentado ir lo más rápido posible, pero... Sí, muy bien, Miguel. Si te hubiese ahorrado la parte de riego, porque eso Sí, siempre sí. lo podemos tratar en otras jornadas más específicas. Sí, pues... Pero nada, muy bien. Bueno, tenemos ya aquí algunas preguntas. Francés y Auradó, a esta podéis contestar todos tranquilamente, pero no va dirigida a nadie. Estos modelos nos hacen volver a los tratamientos preventivos, pero con mayor seguridad. ¿Esto es compatible con la producción integrada? En el caso de tratamientos químicos, yo entiendo que sí, que esto forma Sí, parte de una herramienta más, pero no sé, sí, me gustaría exactamente. Incluso vuestra la opinión. producción integrada, a la hora de tú registrar una aplicación en campo, necesitas tener una justificación. Y actualmente ya está probado que una justificación puede ser por indicación del DSS, puede ser por indicación del técnico o por que un sistema DSS te indique que hay riesgo. Y puede ser y esto está en la producción integrada. Miguel, haz el Sí, favor, deja de compartir y así nos damos más protagonismo a la mesa. Perdón. si puedo añadir algo ahí, Carlos. Sí, claro. Sí, no, yo quiero la opinión de los tres, Tony. Sí, yo ahí comentaría que, a ver, en el caso de enfermedades causadas por hongos y omicetos,
básicamente las estrategias deben ser preventivas. Es decir, los tratamientos curativos, es cierto que hay algunos productos que tienen esta acción traslaminar, un cierto efecto postinfectivo, pero justamente ese efecto es lo que les hace ser más propensos a la generación de resistencias. Hay una mayor presión de selección cuando el producto se aplica de manera curativa. Entonces, a ver, yo creo que la estrategia debe ser como por definición preventiva y bueno, hay situaciones que a lo mejor pues el efecto curativo puede jugar un papel importante y salvar alguna infección que se nos haya escapado. Pero basar una estrategia de control de una enfermedad causada por un hongo o un homiceto en estrategias curativas incrementa muchísimo el riesgo de aparición de resistencias. Y es algo que en principio, es decir, no es que lo digo yo, son los libros de texto que deberíamos de intentar evitar. Incluso, Antonio, por completar, totalmente de acuerdo, y no solo eso, sino la eficacia de los productos es mucho menor cuando vamos a aplicarlo de manera curativa a cuando lo aplicamos de manera preventiva. Nosotros todos los ensayos que hacemos y todas las recomendaciones cuando recomendamos un fungicida es que se utilice de manera preventiva. Y yo ya, bueno, por mi parte, en cuanto a cambiando un poco, ¿no? Porque yo entiendo que el mundo de los hongos y enfermedades es muy diferente al de los insectos por el tema de que cuando tenemos síntomas ya es demasiado tarde, etcétera. En el caso de los insectos, yo creo que sí que no se debe hacer estrategias preventivas. Porque la mayoría de veces estaremos haciendo tratamientos que no hacen falta o contra insectos que tiene el vecino pero que no tienes tú. O sea que yo creo que la clave, o sea, es esencial en el manejo integrado de plagas muestrear si tenemos plaga y hay que tratar. En el caso de los insectos, si una vez tenemos eso, si queremos hacer el tratamiento óptimo, pues ya sí que podemos acudir a modelos de grados día para ver en qué estado está el insecto. Igualmente, idealmente, eh, antes que modelos, si tenemos tiempo, técnicos, etcétera, para hacer muestreos en nuestra propia parcela y tener datos empíricos de la estructura poblacional, genial. Estos modelos que por lo menos los que yo he presentado para de fenología, digamos que son para cuando no tenemos esa posibilidad de hacer muestras nosotros mismos de la estructura poblacional del insecto, pues nos basemos en esos modelos para saber si es el momento adecuado. Muy bien, Ángel. Pregunta Francisco Borrego si Agringenio incorpora también el CUE y bueno, y ya que te hago la siguiente pregunta también, Miguel, y es que ¿tenéis pensado sacar Agringenio para cítricos? Bueno, por orden, el cuaderno de registro, ¿no? El CUE, no lo ofrecemos directamente, pero sí lo que estamos trabajando es la interconexión con los cuadernos de campo actuales. Debido a que nuestros modelos nos cuesta tener multicrop, ¿no? Y normalmente el agricultor tiene varios cultivos, ¿no? Que quizás no coinciden con los DSS que tenemos, pues lo que hemos visto que es más práctico es poder tener una interconexión con estos tipos de cuadernos de campo del mercado. Y luego para cítricos, pues sí, estamos evaluando poder traer algo para cítricos en un futuro. Lo que pasa es que estos modelos tardan en desarrollarse y yo creo que en menos de 2 años, 3 años no tendremos nada. Bueno, anunciaros que en Cajamar Plataforma Tierra, que es de donde estamos emitiendo hoy la sesión, pues tenéis a disposición nuestro cuaderno digital. Tenemos herramientas también de riego, fertilización, pero sobre todo el cuaderno digital CX Tierra está disponible para el sector de manera gratuita. Francisco Borrego también hace una pregunta larga, en cuanto a los modelos predictivos, en cuanto a cultivos al aire libre, hortícolas, herbáceos, frutales, y dependiendo de plagas o enfermedades, sean las que merman cosecha de beneficios, no sé, es una pregunta un poco farragosa. Grandes extensiones de campo de administración de pequeño, mediano agricultor no dispone de medios para preparar estos modelos predictivos. Siempre usará calendario o viendo lo que hacen los vecinos, en definitiva.
Yo, podéis contestar, ¿no? Pero Tony ha hecho ya mención al HIP cítricos, al HIP caqui, es decir, el IBIA, por ejemplo, lo que tiene son, y basado sobre todo en estaciones SIAR, que están unas más cercanas a otras, pues uno puede hacer seguimiento por comarcas, casi por poblaciones, de cómo están evolucionando, digamos, estos modelos en cuanto a determinadas plagas de enfermedades que os han comentado. Por lo tanto, el pequeño agricultor sí que tiene disponible estas herramientas. No hace falta montar una estación meteorológica en cada pequeña parcela. Vamos. Sí, además, Carlos, añadiendo a eso, efectivamente, los sistemas están conectados a la red de estaciones del Servicio de Tecnología del Riego, pero además en la página web del IBIA, en lo que es el repositorio institucional, tenemos todas las publicaciones y todo. Hay unos documentos, digamos, simplificados, porque, bueno, no lo he dicho, pero todos esos trabajos que he presentado están hechos con, digamos, recursos públicos y, por lo tanto, todo el acceso a los resultados, a los modelos es totalmente libre. Y lo que hemos preparado son unos documentos, digamos, sencillos para que, por ejemplo, una cooperativa que a lo mejor tenga interés de que algún grupo de agricultores quiera tener como una precisión mayor, porque yo que sé, disponen de pequeñas estaciones meteorológicas en la cooperativa, etcétera, para que lo puedan implementar. Es decir, que cualquier informático mínimamente ágil con el documento que hay en la página web puede perfectamente programar el modelo y que, pues aparte de la estación de la red del riego, pues puedan tener también implementado el sistema en estaciones, digamos, particulares de cada cooperativa o de cada propietario si las tiene. No sé si queréis añadir algo, Yo Miguel, lo Ángel, único en a caso de... añadir es que o sea, para mí, por como yo lo veo, es más según la zona. O sea, en la Comunidad Valenciana yo creo que tenemos mucha suerte y que a veces no se valora de que haya tanta investigación y tantos modelos. O sea, si eres un pequeño productor en la Comunidad Valenciana, realmente hay tanta información de, como dice Tony, tanto por parte del IBIA, por parte de otras instituciones, por parte de cooperativas en las que te puedes apoyar para tener estos modelos, que yo creo que no hay problema. Es cierto que si estás en una zona aislada donde no tengas estación meteorológica, donde no tengas ciertos instrumentos, ahí es donde aparecerá el problema, más que por ser pequeño o grande. Nos hemos traído también el ejemplo de BASF, en el que también lo que vemos es que por cultivos, por cobertura, pues lo mismo que está ofreciendo el IBIA en este caso por parte de otra empresa, en el caso de BASF, pues al final universaliza más los cultivos y las zonas de españolas, ¿no, Miguel? Sí, exactamente. ¿Tu pregunta exactamente cuál es? Perdona, Carlos. Pues nada, pues hombre, que el servicio un poco que estamos viendo que aporta Libia, pensando principalmente en la Comunidad Valenciana, pues empresas a nivel nacional, como en el caso en nuestro caso, Plataforma Tierra, pero no tenemos realmente una herramienta de control de plagas y enfermedades, pero sí que la tiene, por ejemplo, BASF, que daría cobertura a nivel nacional. Exactamente, sí, como dice Ángel, ¿no? En Valencia es verdad que hay mucha suerte de tener mucha investigación y una red de estaciones potente, ¿no? Pública, pero en otras zonas no, y lo que estamos viendo es cómo ayudar tanto al agricultor o, por ejemplo, en el caso de la distribución también, a crearse esas pequeñas redes de estaciones climáticas para dar un mejor asesoramiento, ¿no? Incluso también hay de OUT y el Requena, estamos trabajando con ellos y ellos tienen 10 estaciones y estos modelos para dar servicio a toda la denominación de origen. Y también en Rioja tenemos varias denominaciones de origen que utilizan nuestro sistema, ¿no? En el caso de Viña y las estaciones. O sea que lo que intentamos es eso, llevarlo a nivel más nacional. En cualquier caso, Francisco, yo creo que no sé de qué zona es, pero normalmente, pues poniéndose en contacto con los centros de investigación de cada una de las zonas, lo que como ejemplo hemos visto en el caso de Libia,
Yo creo que cada vez más los diferentes centros, pueda ser el Itacil en Castilla y León, o cualquier otro tipo de institución pues, en las diferentes comunidades autónomas, el IRTA en Cataluña, pues lo normal es que en Andalucía, pues el IFAPA, el IFAPA seguramente también está dando servicio en este sentido, ¿vale? En Almería, pues no sé, cosas de las que ha contado Miguel, en Almería desde Cajamar incluso se está trabajando también con otras empresas para el tema de monitoreo y seguimiento de plagas y enfermedades, ya no solo en cultivos al aire libre, sino en invernadero. Nos pregunta María si se ha estudiado la incorporación de la inteligencia artificial en nuestro sistema de ayuda a la decisión. No sé, por nuestra parte estamos todavía en ello, sí que es una opción, ¿no? Porque la interpretación de los gráficos, que como veis tenemos el modelo de infección, es complicado y quizá ahí la inteligencia artificial sí nos podía dar un poco de ayuda, pero todavía es incipiente por nuestra parte. Sí, yo ahí un poco comentaría que cuando hablamos de inteligencia artificial realmente es como hablar de estadística de gran velocidad, ¿no? O computación de gran velocidad, pero realmente no es diferente. Los modelos que subyacen detrás de los algoritmos, redes neuronales, son sistemas, muchos de ellos, por ejemplo, algunos de los modelos que ha presentado Miguel, lees los artículos y ya están esos algoritmos y esos sistemas. Lo único es que la inteligencia artificial lo que ha hecho es que ha elevado la computación a un nivel que lo que antes podía tardar días de computación ahora es cuestión de segundos. Pero que realmente yo no creo que vaya a haber una aportación diferente. Sí que habrá una rapidez mayor, pero por ejemplo, si un modelo es preciso o no es preciso, es malo o es bueno, no porque sea inteligencia artificial o no, va a ser mejor o peor. Será más rápido, pero si el modelo es malo, seguirá siendo igual de malo. Rápido, pero malo. Sí, quizá en la interpretación, ¿no? Por abrir aquí un poco de debate, quiero decir, la interpretación de esos resultados, a lo mejor la inteligencia artificial sí te puede ayudar un caso, pero yo coincido contigo que es estadística de alta velocidad, ¿no? Al final necesitas un paquete de datos muy grande detrás, ¿no? Para que la inteligencia artificial te dé la opción, o el resultado. Bueno, pues por mi parte agradeceros a los tres vuestra participación, a Ángel, a Tony, a Miguel. La verdad es que hemos tenido una asistencia muy interesante. Ahora está cayendo, yo creo que también nos hemos pasado un poquito de tiempo y eso hace que la gente, si tenía programado en una hora de finalización, pues a lo mejor se vaya a otros menesteres, pero hemos tenido punta de 100 asistentes. Agradecer también a los asistentes, a Ima y a Ana, que están detrás vigilando que todo esté perfecto. Y pues nada, daros la enhorabuena, pues porque yo creo que realmente ha sido una sesión interesante, constructiva y pues que nos abre nuevas líneas de funcionamiento en el futuro para conseguir pues eso, una agricultura más racional, más sostenible. Utilizamos mucho la palabra sostenibilidad, que mejor que estas herramientas para conseguir ese efecto de sostenibilidad haciendo lo mejor posible el manejo de plagas y enfermedades. Pues nada, muchas gracias a los tres. Gracias a vosotros, Carlos. Venga, un saludo. Venga, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.